Hola amigos, aquí van los 10 mayores desastres sobre ruedas de la historia. Coches tan malos que parecen diseñados en una resaca. Desde latas oxidadas hasta ideas que se estrellaron como pastel en una boda loca. Agarra tu café o mate, que esto será épico. Si te gusta el caos automovilístico, dale like, suscríbete y toca la campana. Vamos al lío. Número 10. Pontiac Aztek 2001. Empecemos con un coche que parece que lo golpearon con un martillo y le echaron plástico encima para rematarlo. El Pontiac Aztek de 2001 fue un crossover que quiso ser todoterreno, monovolumen, tienda de campaña y tal vez contenedor de basura. El diseño, la frontal parecía una máscara de película de terror barata, con faros que gritaban ¡sálvenme! La trasera era como si hubieran pegado los pilotos en un vertedero. Pero Pontiac fue más allá y añadió una tienda que se acoplaba al maletero. ¡Sí, una tienda! Imagina irte de camping a los Pirineos o a las sierras de México y tu coche parece un accesorio fugado de Alien. La idea era atraer a jóvenes aventureros, pero lo único que conseguías era una aventura en la grúa. El interior era un festival de plástico que crujía más que un vecino enojado taladrando a las 6 de la mañana. Los asientos, como sacos de patatas. El salpicadero parecía armado con restos de Lego. El motor, un V6 de 3.4 litros con 185 caballos, tragaba gasolina como un V8 en esteroides, y los dueños tenían la gasolinera en marcación rápida. La calidad de ensamble era tan mala que las puertas sonaban como una lata pateada, y los huecos entre paneles eran tan grandes que podías meter tu móvil. La suspensión, dura como cemento, pero el coche se inclinaba en curvas como una barcaza en el Atlántico. Pontiac gastó millones pensando que el Aztek conquistaría a los millennials con su estilo único. En cambio, se convirtió en un meme, estrella de Breaking Bad y un recordatorio eterno. Nunca des libertad a los diseñadores sin un jefe sobrio. Vendieron menos de 120,000 unidades en 4 años, incluyendo a los que lo compraron por error o en una apuesta. Pontiac desapareció poco después, y el Aztek quedó como el coche que nadie quería, pero todos recordaban. En España, donde los SEAT reinaban, dirían «menudo cacharro». En México, ¡qué clavo! Pontiac lograsteis una leyenda, pero por las razones equivocadas. Número 9. Ford Edsel, de 1958. En 1958, Ford decidió que América necesitaba una revolución. El resultado fue el Edsel, nombrado en honor al hijo de Henry Ford, pero con un aspecto como si lo hubieran ensamblado a oscuras en una apuesta. Su gran atractivo, una parrilla frontal que parecía un inodoro, o como decían los compradores, un caballo que quiere decir algo pero no sabe qué. Ford gastó $250 millones, $1 billón en dinero actual, en desarrollo, publicidad y creación de una marca nueva. Prometieron el coche del futuro, estilo, potencia, innovación, pero entregaron un trasto con una calidad espantosa. Las puertas no cerraban bien, la pintura se desprendía como piel quemada por el sol y la electrónica fallaba como un Windows 95 pirata. Ford creó 18 modelos diferentes de Edsel para complacer a todos, desde sedanes familiares hasta descapotables, pero solo lograron confundir a los compradores que se iban corriendo a por un Chevrolet. Los motores, desde un V8 de 4.8 litros con 303 caballos hasta un monstruo de 6.7 litros, pero se sobrecalentaban, y la caja de cambios con botones en el volante, sí, botones, era un rompecabezas para cualquiera que se subiera. La calidad era tan mala que algunos coches llegaban a los concesionarios con tornillos sueltos, parachoques torcidos y faros que miraban en direcciones opuestas. La publicidad gritaba sobre una nueva era, pero los compradores veían un trasto caro, $2,500 a $3,800, que se rompía más rápido que sus sueños. Un dueño contó que su Edsel se quedó parado en el primer semáforo, y otro descubrió que el maletero solo abría con una palanca. Ford vendió solo 84,000 Edsels en 2 años, perdiendo $350 millones,
como si hubieran quemado el dinero para calentarse. Los concesionarios se negaban a venderlos, los compradores se reían y los competidores se frotaban las manos. El Edsel se convirtió en sinónimo de fracaso y su parrilla aún asusta en fotos antiguas. En España, donde SEAT 600 era el rey, habrían dicho, esto es un desastre. En Argentina, ¡qué bodrio! Ford quiso saltar al futuro, pero cayó en un charco. Hoy el Edsel es una rareza coleccionable, pero solo porque casi no quedan. Lección: no prometas una revolución si no puedes hacer un coche decente. Número 8. Yugo GB, 1985. Bienvenidos a los 80, cuando América pensó que necesitaba un coche de Yugoslavia por $3.990. El Yugo GB, basado en el Fiat 127, parecía una ganga, barato, sencillo, europeo. Pero como dicen en México, lo barato sale caro, y con el Yugo sale carísimo. El motor de 1.1 litros daba 55 caballos y acelerar a 100 km por hora tomaba 14 segundos, tiempo suficiente para ir por un café, regresar y volver a ir. La calidad, como si lo hubieran armado en un garaje con un martillo y un sueño. Las puertas se caían, los asientos se deshacían y el óxido aparecía más rápido que la firma en el cheque. Seguridad. En las pruebas de choque, el Yugo se doblaba como un origami bajo un camión. Una prueba mostró que en un choque frontal, el motor podía acabar en el habitáculo, perfecto para quienes quieren abrazar el motor. La electricidad, los cables chispeaban como luces de Navidad y los faros a veces decidían no encenderse. Los dueños se quejaban de todo, desde ventanillas que goteaban hasta un volante que se doblaba si girabas demasiado. El interior, el plástico olía a ambientador barato y los asientos eran tan duros que tras una hora sentías que habías ido al gimnasio. En México, donde el bocho era el rey, el Yugo era una broma cruel. En España, acostumbrados a los SEAT, dirían ¡qué cacharro! Vendido como divertido y económico, la diversión terminaba cuando te quedabas varado bajo la lluvia. Los americanos compraron 140,000 de estas latas hasta que se dieron cuenta de que un Honda usado era 1000 veces mejor. Un dueño escribió, «Mi Yugo se rompió en una semana, pero sigo pagando el crédito». Otro dijo que su coche se quedó sin luces en una autopista de noche y tuvo que usar una linterna. Hoy el Yugo es un ícono de culto para los que aman sufrir con ironía, pero en los 80 fue una forma de perder dinero, nervios y fe en la humanidad. Yugoslavia, te queremos, pero con los coches, para el carro. Número 7. Chevrolet Vega, 1971. En 1971, GM quiso enfrentarse a los japoneses con el Chevrolet Vega, un coche compacto con grandes ambiciones. En papel, todo sonaba genial. Diseño elegante, motor de aluminio, precio de solo $2.090. En la realidad, fue una catástrofe que casi hunde la reputación de GM. El motor de aluminio de 2.3 litros, sin camisas en los cilindros, se desgastaba más rápido que unas zapatillas en una maratón. El aceite goteaba como si fuera un grifo roto, y el óxido cubría la carrocería en un año. Algunos dueños veían agujeros en 1973. GM ahorró en transporte enviando los Vegas en posición vertical para meter más en un vagón. Resultado, el aceite se acumulaba en un cilindro, y muchos coches llegaban a los concesionarios con el motor muerto. El interior, el plástico crujía como palomitas, y los asientos se deshacían como si estuvieran hechos de papel higiénico. Con 90 caballos, el motor vibraba tanto que parecía que ibas en una lavadora. La caja de cambios, la manual era dura como piedra, y la automática cambiaba con un tirón que te hacía derramar el café. La suspensión, dura como cemento, pero el coche se inclinaba en las curvas como un marinero borracho. GM vendió 1.000.000 de Vegas, pero las quejas sobre fiabilidad y calidad mataron su reputación. Los dueños escribían cartas furiosas, los concesionarios rezaban para no ver un Vega en el taller, y los japoneses se frotaban las manos.
Un dueño contó que su Vega se paró en la autopista el primer día y otro descubrió que el maletero se oxidaba por dentro aunque el coche tenía 3 meses. En España, donde el Seat 600 era un héroe, habrían dicho, «Esto es un desastre». En México, donde el bocho reinaba, lo habrían llamado un clavo. El Vega fue el símbolo de cómo una buena idea se convierte en un chiste si ahorras en todo, menos en publicidad. Hoy es un clásico para fanáticos del retro, pero en los 70 fue una lección. No intentes vencer a los japoneses si tu coche se desarma en el estacionamiento. Número 6. DeLorean DMC-12, 1981. Oh, el DeLorean, un coche que prometía el futuro, pero se quedó atrapado en el pasado. John DeLorean, ex jefe de GM, quiso en 1981 crear el coche de tus sueños con puertas de ala de gaviota y carrocería de acero inoxidable. ¿Suena cool? En papel, sí. En la realidad, un V6 de 2.8 litros de Peugeot, Renault, Volvo, con 130 caballos que apenas movía los 1.230 kilos del coche. Acelerar a 100 km por hora tomaba 10.5 segundos. Tu abuelito en bicicleta era más rápido. El acero inoxidable era espectacular, como una nave espacial, pero cualquier rasguño se quedaba para siempre, y pintarlo era como cubrir la Sagrada Familia de oro. Un dueño en Barcelona dijo que su DeLorean parecía lijado con papel de lija tras una semana en la ciudad. Las puertas de ala de gaviota eran épicas, pero goteaban como un paraguas roto y a veces no abrían, atrapándote como en un ataúd caro. Arreglarlas, $200 en los 80, y gracias. La calidad de ensamblaje era un desastre. La fábrica en Irlanda parecía armar los cochos con cinta adhesiva. Los huecos eran tan grandes que podías meter el puño y la electrónica fallaba como una máquina arcade tras una cerveza. Los faros se apagaban en marcha, el salpicadero parpadeaba como un árbol de Navidad y el aire acondicionado funcionaba en otra dimensión. El precio, $25,000, unos $70,000 en dinero actual. Más caro que un Porsche. Las finanzas de DeLorean se hundieron, y el hombre acabó atrapado intentando vender cocaína para salvar la empresa. Un guión para Netflix. Vendieron solo 9,000 unidades, pero gracias a Regreso al Futuro, el DMC-12 es una leyenda. Los dueños gastan miles en reparaciones para presumir en la Rambla o en las calles de Ciudad de México. Un mexicano contó que su DeLorean se paró en un desfile y la multitud lo grabó mientras intentaba abrir la puerta. Otro en Madrid gastó 10,000 euros en arreglar la eléctrica que murió bajo la lluvia. En España dirían, ¡menudo cacharro! En México, ¡qué chafa! El DeLorean es como querer ser Tony Stark y acabar como el payaso de la fiesta. El mundo soñaba con el futuro, pero recibió un coche que se rompía con una mirada. Número 5. Cadillac Alante, 1987. En 1987, Cadillac quiso competir con el Mercedes SL. El resultado fue el Alante, un descapotable de $57,000 que prometía lujo, pero solo dio dolores de cabeza. GM decidió que Pininfarina en Italia haría la carrocería y luego la enviarían en avión a SU para ensamblarla. ¿Suena a plan de James Bond? No, era una pesadilla logística. Los aviones se retrasaban, las carrocerías llegaban dañadas y el costo se disparó. Cada carrocería valía más que un Seat Ibiza entero. El motor, un V8 de 4.1 litros con 170 caballos, era más lento que una tortuga con resaca. Acelerar a 100 km por hora tomaba 9 segundos, tiempo suficiente para leer este párrafo y pedir un café. El techo goteaba como colador y abrirlo era tan lento que te bronceabas esperando. La electrónica fallaba como un Commodore 64. Las ventanillas se atascaban, los botones se caían y el salpicadero a veces se apagaba sin razón. La calidad, los dueños rezaban para que el coche arrancara. El interior, sí, cuero y madera, pero el plástico crujía como una silla barata. La suspensión era dura como piedra, pero el coche se inclinaba en las curvas como una barcaza en el Mediterráneo. Un dueño en Madrid contó que su Alante se paró en una cita y su pareja se fue caminando mientras él esperaba la grúa. Otro en México gastó $5,000 en arreglar el techo,
que seguía goteando como las cataratas del Iguazú. Cadillac gastó millones en publicidad, prometiendo estilo italiano y potencia americana, pero vendió solo 21,000 Alante en 7 años, perdiendo dinero en cada uno. Los compradores querían lujo europeo, pero recibieron un fiasco americano con acento italiano. Los concesionarios odiaban el Alante porque los clientes regresaban con quejas más rápido que el coche aceleraba. Un concesionario en Barcelona contó que los cristales se agrietaban con los cambios de temperatura. En España dirían, esto es un desastre. En México, qué chafa. El Alante es como pedir un filete de Wagyu y recibir un pan con ketchup. GM quiso superar a Mercedes, pero cayó en un charco. Hoy, el Alante es una rareza, pero solo porque nadie quería arreglarlo. Número 4. Chrysler Turbine Car, 1963. En 1963, Chrysler decidió que los motores de gasolina eran cosa del pasado y apostó por un coche con turbina de gas. El Chrysler Turbine Car parecía una nave espacial y sonaba como un avión despegando en tu patio. Construyeron 55 unidades experimentales con una turbina que podía funcionar con cualquier cosa: gasolina, diésel, queroseno, hasta tequila o perfume. ¿Suena a sueño? No, era una pesadilla. La turbina consumía combustible como dragón, expulsaba gases a 500 grados Celsius, podías asar un chorizo en el escape y aceleraba tan lento, 12 segundos a 100 km por hora, que los peatones te adelantaban en la Gran Vía. Además, rugía como una aspiradora del infierno, haciendo que los vecinos llamaran a la policía. El costo de producción era tan alto que Chrysler casi vende sus oficinas para cubrirlo. La turbina requería un mantenimiento especial. Cambiar el aceite era como operar un cohete, y las piezas se pedían como si fueran para un rover marciano. Chrysler dio los coches a probadores, que se quejaban de todo, desde sobrecalentamiento hasta escapes que podían incendiar el césped. Un probador en México contó que su Turbine Car se paró en la carretera y casi prende fuego a un campo mientras esperaba la grúa. Otro en España dijo que la turbina no arrancaba en invierno porque el combustible se congelaba en las tuberías. Chrysler gastó millones pensando que las turbinas eran el futuro, pero en los 60, los compradores querían D8 fiables, no experimentos que sonaran como un Boeing. No vendieron ni uno, porque nunca estuvieron a la venta, solo en pruebas. Chrysler destruyó casi todos, dejando un par para museos, para que nadie recordara este bochorno. En Madrid dirían, ¡menudo cacharro! En Buenos Aires, ¡qué bodrio! El Turbine Car fue un intento valiente de saltar al futuro, pero Chrysler cayó en un abismo financiero. Hoy es una leyenda, pero en los 60 fue una lección. No construyas un avión si necesitas un coche. Si Chrysler hubiera invertido en un motor decente, tal vez hoy tendríamos más muscle cars y menos memes. Número 3. Reliant Robin, 1973. Los británicos siempre han hecho coches raros, pero el Reliant Robin de 1973 es el rey del disparate, el campeón de lo absurdo y un meme sobre ruedas. Este triciclo con una rueda delante y 2 detrás parecía una carretilla de supermercado con motor, creado en una apuesta etílica. La idea: clasificarlo como motocicleta para pagar menos impuestos y conducirlo con licencia de moto. ¿Genial? No, catastrófico. El Robin se volcaba en cada curva, especialmente si el conductor era muy optimista, estornudaba o simplemente miraba al retrovisor. El motor de 850 cc daba 40 caballos y acelerar a 100 km por hora tomaba 17 segundos. Tiempo suficiente para ver medio episodio de Cuéntame cómo pasó o preparar un mate. La carrocería de plástico era tan frágil que podías perforarla con un dedo. ¿Seguridad? Cero. En las pruebas de choque, el Robin se doblaba como un avión de papel y en un impacto lateral rodaba como un acróbata de circo. Los británicos compraron 40,000 de estos coches, pero la mayoría se volcaron o fueron abandonados por dueños cansados de caerse. Los vídeos del Robin dando volteretas eran virales antes de Internet. Los conductores los grababan en VHS para reírse en el bar. ¿El interior? El plástico olía a ambientador de gasolinera, y los asientos eran tan duros que tras una hora sentías que habías peleado con un toro.
¿La electricidad? Los cables chispeaban como fuegos artificiales y los faros funcionaban cuando querían. Ralliant lo vendía como un coche divertido, pero la diversión era para los mecánicos que cobraban por arreglarlo. Un dueño en Barcelona contó que su Robin se volcó 3 veces en una semana, y otro en Bogotá dijo que la carrocería se rajó con un viento fuerte. Los concesionarios bromeaban diciendo que el Robin era ideal para quienes querían aprender a rodar de lado. En España dirían, esto es un desastre. En México, ¡qué chafa! Hoy el Robin es un clásico de culto para los que aman sufrir con ironía, pero en los 70 fue una lección. 3 ruedas siempre es una mala idea. Reino Unido, os queremos por el té y los Beatles, pero con los coches, parad el carro. Número 2. Fiat Multipla 1998. En 1998, Fiat decidió que el mundo necesitaba un monovolumen que parecía una rana aplastada por una apisonadora. El Fiat Multipla era tan feo que los diseñadores probablemente lo escondían de sus familias. La parte frontal, con 2 niveles de faros, parecía un alienígena con resaca, y el parabrisas abombado lo hacía ver como un acuario para peces dorados. Pero Fiat no se quedó en el diseño. Metieron 6 asientos en 3 filas en un coche más corto que un Seat León, solo 4 metros. ¿Espacio? Los pasajeros estaban tan apretados que podían contar las pestañas del vecino, y el espacio trasero era para niños o enanos muy pacientes. Los motores, desde un 1.6 litros gasolina, 103 caballos, hasta un 1.9 diésel, 110 caballos, pero todos eran tan débiles que adelantar a un tractor en la A7 era una misión imposible. El plástico del interior crujía como castañuelas en un tablao flamenco, y la fiabilidad era tan mala que los dueños tenían el número de la grúa en marcación rápida. La electricidad, los faros se apagaban, las ventanillas se atascaban, y el salpicadero a veces mostraba velocidades de otro planeta. El Multipla se vendió tan mal que Fiat rediseñó la parte frontal en 5 años, quitando los faros de rana, pero ya era tarde. La reputación estaba destruida. Entró en todas las listas de coches más feos y se convirtió en un meme antes de que existieran los memes. Los compradores querían practicidad, pero no a costa de que lo señalaran en la calle. Fiat gastó millones, pero ganó el título de creador de la rana sobre ruedas. Un dueño en Madrid contó que los niños le tiraban huevos a su Multipla, y otro en Buenos Aires gastó $3,000 en arreglar la caja de cambios, que se rompió en un mes. Los concesionarios bromeaban diciendo que el Multipla era para quienes querían destacar, pero no sabían cómo lidiar con las consecuencias. En España dirían, menudo cacharro. En México, qué chafa. Hoy, el Multipla es de culto para los que aman lo raro, pero en los 90 fue un fiasco que demostró que la unicidad no siempre es buena. Fiat, quisisteis ser valientes, pero la valentía sin gusto es un desastre. Número 1. Seat 600 1957-1973. Y llegamos al rey de los fracasos para nuestra audiencia hispana. El Seat 600, el pelotilla, que conquistó España, pero con un costo. Este cochecito, basado en el Fiat 600, era el sueño de la clase media española en los 50 y 60, pero también un recordatorio de que los sueños a veces vienen con óxido. Con un motor de 633 cc y 21 caballos, sí, 21, acelerar a 100 km por hora tomaba una eternidad. Podías leer medio Don Quijote mientras esperabas. El diseño, una caja de zapatos con ruedas, adorable como un cachorro, pero igual de frágil. La carrocería se oxidaba más rápido que un barco en el Atlántico, y muchos dueños encontraban agujeros antes de pagar la última cuota. El interior, plástico duro y asientos que parecían bancos de plaza, con un olor a gasolina que te hacía dudar si el depósito estaba dentro. La fiabilidad, las averías eran tan comunes que los mecánicos españoles vivían del 600. El motor se sobrecalentaba en las subidas a la sierra y la suspensión era tan básica que cada bache era una aventura. En España, donde el 600 era un símbolo de la modernización, los dueños lo querían, pero también lo maldecían. Un conductor en Madrid contó que su 600 se paró en plena Gran Vía y tuvo que empujarlo mientras los taxistas le pitaban. Otro en Barcelona dijo que el óxido comió el suelo en 2 años. En América Latina, donde llegó como Fiat 600,
era igual de problemático, pero lo adoraban por ser barato. En Argentina lo llamaban Fitito, pero se quejaban de que se rompía más que el corazón en una telenovela. SEAT vendió casi 800,000 unidades en España, pero muchas acabaron en desguaces antes de los 70. Los concesionarios decían, es el coche del pueblo, pero el pueblo respondía, menudo cacharro. En México habrían dicho, ¡qué chafa! Hoy, el 600 es un ícono retro, restaurado por fanáticos que gastan fortunas para mantenerlo vivo, pero en su época fue una lección. Un coche puede ser querido y un fracaso al mismo tiempo. SEAT, disteis a España movilidad, pero también migrañas. Eso es todo, amigos. Aquí tenéis los 10 mayores fracasos automovilísticos de la historia, cada uno un monumento a cómo los gigantes del automovilismo pueden meter la pata hasta el fondo. ¿Habéis tenido uno de estos cacharros? Escribid en los comentarios vuestras historias y facturas de taller, nos reiremos juntos. Si os ha gustado este viaje por el mundo de las catástrofes sobre ruedas, dadle like, suscríos y tocad la campana para no perderos los próximos vídeos. Nos vemos y manteneos lejos de los triciclos y acuarios con ruedas.